Bueno, vamos a orar, vamos a poner en manos del Señor este tiempo. Les pido amablemente que puedan disponer su corazón, su atención. Ahora sí que como publica ahí Jeremy, ¿no? En la imagen. Dios no le va a hablar por el celular ahorita. Bueno, vamos a orar. Señor, muchas gracias esta mañana de nuevo por permitirnos llegar, Señor, porque podemos abrir tu palabra en medio de tus hijos, en medio de los que exaltamos tu nombre, de los que creemos, de los que confiamos en el Dios de la Biblia. Gracias, Señor, por tu amor, por tu perdón, Señor, cada día, por tu misericordia y compasión, porque no merecemos nada de eso, Señor, pero tú nos das y nos concedes misericordia, compasión, amor, Señor, cada día. Ayúdanos esta mañana, ayúdame, Señor, a exponer tu palabra, ayúdanos a entender a todos los que estamos aquí, Señor. Por favor, quita de nosotros, de nuestra mente, Señor, cualquier distracción, cualquier actitud incorrecta, Señor, para presentarnos hoy delante de ti. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, Jesucristo. Amén. Bueno, tema básico de toda la vida, perdonándonos unos a otros. Perdonándonos unos a otros. Pues esta es una práctica, es básico en la teología cristiana, ¿no? El perdón que se nos es concedido cada día, el perdón que se nos concedió para toda la eternidad para salvación, pero el perdón al que Dios nos manda que estemos recurriendo todo el trayecto de nuestra vida. No es sencillo para... A ver, ¿cuántos creen que es sencillo perdonar a otro? Levante su mano. ¿Y a cuánto les gusta que los perdonen? Ah, mira. Puro pecador vino hoy, ¿no? Pero qué bueno, está bien. Dios, el Señor está buscando a los pecadores. Bueno, empezamos. Pregunta. ¿Cómo entiendo que era la deuda de mis pecados frente a Dios? Vamos a hacer una dinámica hoy. Vamos a tratar de darle lugar a los que casi no participan. Y vamos a empezar vamos a tratar de darle lugar a quienes casi no participan y tratar de que sus comentarios sean lo más breves posibles, si se puede. Hacerlo lo más breve posible y muy concreto al tema. O sea, un resumen bien comprimido de lo que vaya a decir, para no extendernos tanto cuando vaya a participar. Si puede hacerlo, le agradezco mucho. ¿Cómo entiendo que era la deuda de mis pecados frente a Dios? Muchos podemos venir a Cristo o hemos venido a Cristo y quizá alguno de nosotros pregunte, pues yo no era tan malo. O sea, yo no me drogué, nunca me alcoholicé, nunca le falté el respeto a mi mamá, nunca me robé ni un dulce. A lo mejor usted está palomeando, ese soy yo. Nunca hice nada malo. Bueno, el joven rico dijo lo mismo. Y cuando el Señor lo confrontó con su realidad, con su Dios, con el amor más elevado que él tenía, que eran sus posesiones, pues ahí estaba
la realidad del corazón. Y frente a Dios, nuestro pecado era aborrecible. Claro, si hoy pecamos también, pero ya no somos enemigos de Dios. Hay perdón, tenemos un abogado. Pero estamos tratando de recordar con esta pregunta, ¿cómo entiendo que era la deuda de mis pecados frente a Dios? Porque claro que solemos olvidar lo terrible que era nuestro pecado. Y lo comento porque ahora que conocemos un poquito, sabemos un que otro texto de la Biblia, podemos reconocer que nuestro pecado era incurable, dice Jeremías. O sea, incurable. Enemistad con Dios. No era posible que Dios se relacionara con nosotros a causa del pecado. Éramos enemigos, dice Efesios. Enemigos. ¿Sí sabe lo que es enemigo? Estábamos, Romanos dice, destituidos de la gloria de Dios. No era como, bueno, mi vida estaba más o menos mal y bueno, el Señor pues ya me alivianó la vida. No, éramos enemigos. Nuestro pecado frente a Dios era impagable. Solamente por medio de Cristo como pago, como sustituto por nosotros, pudo hacer posible que todos nuestros pecados fueran pagados. Hermanos, eso es, si entendemos, si empezamos a pedirle al Señor que podamos entender esto de cómo eran mis pecados frente a Dios, a la hora de conceder perdón tendrá que ser mucho más sencillo, ¿sí? Tendrá que ser mucho más sencillo. Ahora en Cristo, porque tampoco estamos aquí como que librados que no, ya estoy en Cristo y ya no peco. Juan dice que ya no peco. O sea, Juan el apóstol. Sí, hay una verdad en eso. Pregunta, ahora en Cristo, ¿cómo veo el pecado? Como yo mire, si yo miro el pecado como algo que en el pasado disfrutaba bastante y bueno, pues ya me lo quitó el Señor, pero a veces sí se me antoja el pecado. Bueno, pues hay que cuidar el corazón sobre eso y ver desde qué perspectiva lo veo. O ahora lo puedo ver como el pecado, ahora puedo ver el pecado como algo que Dios aborrece profundamente, que que nos aparta de la comunión con Dios y de la comunión con otros, que ensucia nuestra vida, que trae un montón de consecuencias. La vez pasada creo que Pedro hablaba sobre el soportándonos, ¿verdad? Y por ahí comentaba alguien, ¿no? Que el Señor nos quita y nos perdona todos los pecados y todo, pero a veces las consecuencias, hermanos, vamos a tener que lidiar con ella por muchos años. Yo estoy lidiando con consecuencias de mis decisiones, de mis pecados por muchos años. Ya el Señor ya no me las tomó en cuenta, me perdonó, pero la consecuencia continúa, es como un delito, ¿verdad? Cometes un delito y el Señor te perdona, ¿verdad? Del delito, cualquiera que sea, pero las leyes o las consecuencias aquí, pues pueden alcanzarnos. Eso es una realidad. En cualquier caso, el que usted quiera poner, este, si, si yo traiciono a mi esposa, pues, pues me va a estar obligada a perdonarme delante de Dios, ¿no? Pero no quiere decir que eso vaya a ser igual y que no va a haber una consecuencia. ¿Verdad, hermanos? O no sé si alguien tiene un comentario sobre esto diferente. Hable ahora o calle para siempre. Bueno, el pecado, hermanos, y bueno, lo vemos en David, ¿no? Lo vemos en David, lo vemos en Abraham, como se ha estado enseñando, lo vemos en los profetas, muchos de los profetas, en Pedro, por ejemplo, en Pablo y Bernabé. Vemos que hubo consecuencias de sus decisiones. También la de Marcos, ¿se acuerdan del hermanito Marcos? No eres confiable, Marcos, ahorita ponle.
del griego vete, no quiero que vayas al viaje conmigo. Y al tiempo, pues eso fue restaurado. Ahora pregunta, ¿por qué soy perdonado? Estas son para meditar, es la introducción. ¿Por qué soy perdonado? ¿Por qué crees que? ¿Porque rogaste el perdón? Somos perdonados, somos salvos, somos perdonados por gracia, por medio de Cristo. Yo sé que eso lo sabemos de memoria. ¿Alguien puede leer Colosenses 3:13, por favor? Rapidito, si puede hacerlo, porque son un montón de textos los que vamos a tratar de ver. Sean comprensivos con las faltas de los demás y perdonen a todo el que los ofenda. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes, así que ustedes deben perdonar a otros. Así es. Bueno, aquí tenemos un mandato, ¿no? De parte de Dios para todos nosotros. El perdón no es una opción para el creyente, no es una opción. Dice que fuimos perdonados, ¿por qué? Por gracia. Aquí está el texto, ¿no? La raíz, bueno, la palabra es esta, carizomai, y la raíz de eso es gracia. Conceder gracia significa libremente, voluntariamente. Y también habla de algo, de un favor que anula la falta, pero es nosotros debemos de, por gracia, perdonar, conceder voluntariamente. Entonces, nosotros, de la misma manera, el perdón lo tenemos que conceder así, no por, a ver, voy a ver qué tanto se humilla y me limpia los tenis, ahí va a ser el perdón, ¿verdad? En medida de eso. No, no, no. Debemos ya tener la cuenta inagotable. El 70 veces 7 significa eso, pues. Todas las veces que sean necesarias. Eso no indica, hermanos, que si somos llamados y Dios nos manda a perdonar, que voy a estar tolerando todo lo que tenga que pasar, ¿verdad? Porque el Señor dijo que perdone 70 veces 7. Sígueme pegando, marido o marida. Sígueme maltratando. No le hace. Cabo que 70 veces 7. Pues no habla de eso, hermanos. ¿Sí me explico? No habla de permitir abusos. O sea, es o aléjate o corta esa relación, pero en tu corazón no debe de haber rencor en nosotros, no debe de haber retención de la falta. Eso es el llamado, hermanos, porque eso pues ensucia el corazón, nos daña el corazón. Entonces, esta palabra, como les decía, gracia, fíjense, es muy interesante porque está compuesta de dos partes. Carizo, que quiere decir gracia, o caris, pero tiene un sufijo que es ma, o mai. Y eso es importante porque habla del efecto o del resultado de una acción. ¿Cuál es el efecto o el resultado de que hemos sido perdonados por gracia? ¿Cuál es el efecto? Que vamos a perdonar por gracia. Que podemos perdonar por gracia. Ese es el resultado. Ser misericordiosos como el Padre es misericordioso. Y claro, ha sido con nosotros, lo sigue haciendo, lo seguirá haciendo, hermano. Esto es inagotable. ¿Sí? Es inagotable. Ahora, otra vez, el paréntesis. Esto no significa que tenemos que estar de acuerdo en todo. Que si, por ejemplo, cuando Pablo y Bernabé y Marcos fueron a ese viaje, Marcos pues estaba inmaduro y se regresó, se acobardó, lo que tú quieras, y dejó esa comisión, ese viaje, esa encomienda, y el hermano Pablo pues se agüitó, se enojó, se molestó, y al tiempo Bernabé, buena onda, el hermanito Bernie, quiso decirle, vamos a llevarnos a Marcos otra vez, y él le dijo, Pablo dijo, es que yo no veo que sea confiable. No, pero es que, pues si mira, el brother ya viene a la iglesia todos los domingos, a la escuela dominical. No, es que yo no. ¿Y tuvieron una qué?
no pequeña. Y se separaron. Entonces, pero obviamente en ellos no hubo odio ni rencor ni nada de eso, pero hubo una diferencia y bueno, tú ve, dale por allá, yo por acá. Y al tiempo el Señor obró en eso, pero ya no volvieron a tener una relación. O sea, es una realidad que puede suceder en cualquier hijo de Dios o a lo mejor de la iglesia donde usted viene o de donde yo salí. O sea, no odio a los hermanos ni al caso, no podemos hacer eso, pero no podemos continuar así. ¿Sí? Entonces, eso no implica que nosotros no debemos de conceder perdón y gracia. Siempre será así, hermanos. Siempre. Esta palabra aquí no describe la acción, sino aquello que la acción produjo. La acción que produjo en nosotros la gracia, ¿cuál es? ¿O cuál es la que va a producir de hoy en adelante? Perdón. Perdón. Concedo perdón. Hermanos, todos los días necesitamos pedir perdón y todos los días necesitamos perdonar. Los que tenemos esposa, esposo, los que tienen hijos, los que tenemos hijos, hermanos, amigos, conocidos, nos ofendemos, nos entristecemos, hacemos cosas y necesitamos constantemente recordar que hemos sido y seguimos siendo perdonados por gracia. Eso no es negociable, hermanos. ¿Sí? Y que nosotros somos llamados igual a conceder lo mismo, perdón por gracia. Eso fue lo que produjo la gracia en nosotros, lo que debe de producir perdón para otros siempre. Y en la Biblia, en el texto original, en la Biblia interlineal, dice, perdonándose por bondad inmerecida. Este está más claro. Bondad inmerecida es gracia, pues. Entonces, a causa de eso, por eso, la base de nuestro perdón es, fuiste y serás siendo perdonado por gracia. No por nada que hayamos hecho. Se me perdió, creo que era en Miqueas. Anoche leía un texto donde dice, ¿con qué me presentaré al Señor? No me acuerdo de mi versión, 1,000 carneros con muchos litros de aceite para ofrecer al Señor. ¿Con qué me presentaré para obtener perdón? Y dice, el Señor te ha declarado lo que quiere de ti. ¿Se acuerdan de ese texto? Habla de humillarse al Señor, habla de que hagamos justicia, habla de eso, hermanos. O sea, el Señor dice hechos, ¿verdad? Hechos. Bueno, dice, el perdón no surge de la emoción o la respuesta del otro, sino de recordar lo que decíamos, constantemente la gracia recibida de Dios y obedecer sus instrucciones. Ahorita mirábamos el sufijo, ¿no? El sufijo es la consecuencia de haber recibido la gracia. Carizomai. O sea, da gracia, concede gracia. Entonces, esto es lo mismo. No surge de mi emoción. El problema es que constantemente, como somos unos más que otros más emocionales, la emoción quiere imponerse sobre la verdad. Es que siento que hay personas que no dominamos el español, pero dominamos el emocionol. ¿Sabe qué? Es que yo siento, ¿verdad? Oye, bro, fíjate, yo siento que va a llover. Siento que hoy no voy a vender tanto. Siento que no me va a quedar bien este pastel. Siento que se va a ponchar el carro. ¿Ha conocido a alguien así, hermano? ¿O no? A ver, levántela. Hermanos, hermanas, eso es una montaña rusa. Qué bonito se siente ir en la montaña rusa. Bueno, no se siente bonito, ¿no? Cuando estás parado ahí, ¿no? Abajo, seguro, pero cuando arriba y luego las emociones así son, no son confiables. No son confiables.
¿Quién puede leer, por favor, Santiago 5:16? Si lo tiene alguien. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Gracias. Está buenísimo, hermanos. Y esta es una práctica que nosotros hemos perdido. ¿Sabes que estuve estudiando ese texto? Y no, mírense, nosotros en nuestro matrimonio, en nuestras relaciones, ya cuando no tenemos opción, bueno, ya pues perdón. Eso no es pedir perdón, hermanos. Bueno, pues ya, perdón, pues ya, que ya, si no fue tanto, ni te dolió, ni... No, así no es. La manera que la palabra lo establece dice, confiesa tus pecados con tus hermanos a quien has ofendido o quienes crees que te han ofendido. Dice, para que sean sanados. Oye, perdón si acaso tú crees si existe la mínima posibilidad efímera de que te ofendí, perdóname. ¿Alguien ha pensado así? Miren, hermanos, a veces de verdad, ¿qué le hice? Y es cierto, a veces nosotros no nos damos cuenta, pero 1000 nubes de testigos se dieron cuenta. A veces nosotros no, ¿verdad? Pero pues, ¿qué le hice? Bueno, aún así la escritura dice, confiésense las ofensas y oren unos por otros. Confiésense las ofensas para que sean sanados. Y aquí no está hablando solo porque sí puede ser una cuestión que afecte en lo físico, hermanos, la falta de perdón, los celos, la ira, la contienda, todo eso puede afectar en lo físico, pero también incluye un malestar en lo espiritual. ¿Cómo vamos a crecer? ¿Cómo nos vamos a comunicar con Dios? ¿Cómo vamos a relacionarnos? ¿Cómo vamos a edificar la iglesia si estamos enfermos, dice Pablo, espiritualmente? ¿Verdad? Entonces, esta práctica es importante. No es así, no es como, no, es que el Carlito me ofendió. Le voy a decir, pastor, el Carlito me ofendió, vea que sí es bien mala onda. Y no, sí, amén, va a decir, pastor. Pues con radar, entonces sí era cierto que estaba mal. Eso no es confesar las ofensas, eso no es, o sea, este, fíjate, Carlos, que César, yo de adrede le mete otros tonos ahí no, le sube mucho al volumen y todo, entonces, fíjate que esto lo veo, ¿cómo la ve? No, sí, no entienden esa parte. Que eso no es confesar las ofensas, cuando yo tengo queja contra otro hermano. No voy con mi esposa y le digo, Rita, ¿verdad que sí es cierto que el Iván así es? No, tengo que ir con mi hermano. Y hemos perdido esa práctica. Bueno, dice Dietrich Bonhoeffer, decía, el pecado exige tener al hombre solo. Fíjense, lo retira de la comunidad. Cuanto más aislada esté una persona, más destructivo será el poder del pecado sobre ella. Bueno, eso es lo que empieza a hacer, ¿no? Dice, pero la confesión de un hermano o hermana destruye esta autonomía mortal, derriba la barrera de la hipocresía y permite el libre flujo de la gracia en la comunidad. Cuando hay perdón, disposición a pedir perdón y disposición a perdonar. Y aquí hay los anoté, unos textos como que nos van a ayudar mucho si lo quieren alguien anotar, es reconocer la ofensa. Leímos Colosenses 3:13, recordar el perdón de Dios, es decir, cómo hemos sido perdonados, cómo seguimos siendo perdonados, renunciar a la venganza, Romanos 12:19, conceder gracia al ofensor, mismo texto, orar por él, Mateo 5:44 y Santiago, el que leía ahorita Ina,
Buscar la paz y la reconciliación cuando sea posible, porque esto es, hay gente que ya no está aquí, ¿no? Ya falleció, miren, hay gente, hermano, que quizá puedes saber tú que lo ofendiste y nunca le pediste perdón. Bueno, en tanto te sea posible, nos sea posible, dice, busca la paz en cuanto dependa de nosotros. Debemos de procurar estar bien con todos los hombres. Perseverar en el perdón, Mateo 18, del 21 al 22. Hasta aquí, ¿algún comentario? ¿No? Todos vienen con un corazón perdonador hoy. Bueno, ejemplo, un hermano habla injustamente de ti y daña tu reputación. Como decía ahorita el texto, tienes una queja legítima. Tienes dos opciones. El ejemplo es, un hermano habló injustamente de ti y dañó tu reputación. Tienes una queja legítima. Por eso, ahorita que se leía el texto, dice, si se tiene queja contra él, dice, ve, ¿no? Confiésense. Puedes guardar resentimiento durante años o recordar cuánto te ha perdonado Cristo. Nos sigue perdonando. O decides hablar con Él y buscas reconciliación y renunciar al deseo de devolver el daño. Eso es vivir Colosenses 3:13. Por favor, ¿alguien lo puede volver a leer? Fuerte y claro. Colosenses 3:13. Soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Ajá. Muy bien. De la manera que Cristo nos perdonó. Tengo 3 puntos que quiero comentar con ustedes, donde dice, de la manera que Cristo me perdonó. Y esto nos regresa a la pregunta, ¿por qué me perdonó? ¿De qué manera me perdonó? Debemos de recordar que fuimos y seguimos siendo perdonados por gracia. ¿Sí, hermanos? Por gracia. ¿No merecías el perdón? Es que yo sí lo merecí porque yo sí me arrepentí. Ahora, no, es por gracia. Aún el escuchar el evangelio, Romanos 17 dice que aún la fe viene por el oír. Y el oír, cuando se predica la palabra de Cristo, cuando se presenta el evangelio, ahí se activa la fe. Ahí inicia, ahí nace la fe, hermanos. Entonces sigue siendo por gracia, sigue siendo por gracia. Pero ¿qué, hermanos, cuando no hay un arrepentimiento de nuestra parte? ¿Cómo puedo ser perdonado por Dios cuando no hay un arrepentimiento? ¿Saben ustedes que sí existe eso? El falso arrepentimiento. Ahorita vamos a llegar por allá. Y nos tenemos que cuidar. Quiero que leamos, lo voy a leer aquí lo dejé a propósito. Efesios 4:30 al 32 dice, no entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en que viven. Recuerden que Él los identificó como suyos y así les ha garantizado que serán salvos el día de la redención. Líbrense de toda amargura, furia, enojo, palabras ásperas, calumnias y toda clase de mala conducta. Por el contrario, sean amables unos con otros, sean de buen corazón y perdónense unos a otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. Bueno, este texto lo tenemos que recordar cuando nos ofenden, cuando yo te ofendo a ti, cuando tú me ofendes a mí, yo tengo que recordar este texto. Cuando ofendo a mi esposa, cuando ella me ofende a mí, tengo que recordar este texto. Si usted lee el capítulo completo de Efesios 4, habla de la nueva vida en Cristo. Esto va para los nacidos de nuevo, los que tienen la vida de Dios adentro. Miren, hermanos,
teniendo la vida de Dios en nosotros, nos es complicado dependiendo de nuestra madurez. Nos es complicado. ¿Por qué? Porque no discernimos entre la voluntad de Dios, lo que la Biblia dice, y lo que mis emociones, mi esposo, mi esposa, mis amigos dicen acerca de tal situación. ¿Sí se dan cuenta? Son un montón de voces, la voz de mis emociones, pero hay una sola voz verdadera y a la cual debemos oír, la palabra de Dios. No, pero es que hazle así, mira, es que no, es que no se tiene que salir con la suya, mira, es que esto, ponle aquí esto y dile esto. Ah, bueno, ok, ahí voy. Y no escuchamos la voz de Dios. Eso contrista, entristece al Espíritu Santo. Esa es la realidad de vida. Y la realidad de que no hemos perdonado o cuando no perdonamos legítimamente, bueno, puede estar el depósito aquí. Amargura, ira, enojo, palabras ásperas de nosotros, calumnia, malas conductas. Sí lo alcanzamos a ver, hermanos. Eso, y nosotros los podemos identificar en nuestras reacciones. Dice, pero por el contrario, y aquí viene el mandato. Pero esto dependerá de la madurez propia de cada uno de nosotros. No, está bien, o sea, está bien, no, sí, está bien lo que me dijiste, pero después yo me voy a vengar. No, el corazón queda ahí, ¿no? Entonces fue un falso perdón, fue un falso arrepentimiento. Vamos a ver, texto. ¿Cómo identificar un falso? Miren, hermano, esto a mí me pone a temblar, porque no solo para salvación, ¿no? Sino podernos quedar atorados por muchos años de la vida en un falso arrepentimiento. Y ahorita vamos a tratar de ver algunos distintivos, porque es que están ligados al perdón. Pues obviamente yo puedo pensar que el Señor me perdonó y no ser así porque hubo un falso arrepentimiento. Pablo a los Corintios dice lo siguiente. Punto 1. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Bueno, hasta ahí. Existen entonces dos tipos de tristeza. Una conduce a la vida y la otra conduce a la muerte. Ambas pueden incluir, esto es lo peligroso, ambas pueden incluir lágrimas, dolor emocional, sentimientos intensos, pero solamente una nace de una obra verdadera de Dios en el corazón. Por ejemplo, ¿cuándo necesito yo arrepentirme, hermanos? Cuando veo mi pecado. Cuando pensé, actué, dije, miré, hablé, toqué, actué de la manera que Dios no le agrada. Y cada uno de nosotros nos conocemos. El asunto es, hay de dos, dice Pablo. Cuando me doy cuenta, mi esposa, que es, a veces, qué bueno, ¿no? Que tienen esa habilidad, ese don profundo de hacernos ver nuestros pecados, ¿verdad? ¿Sí o no, hermano? La que conoce más mis debilidades es mi esposa, hermanos. Dios y mi esposa. ¿Sí? Y yo también las de ella. ¿Me doy a entender? Bueno, cuando me hace ver, tengo dos. Y que otro hermano por ahí también me conoce mis debilidades. Y yo también las. Entonces, cuando está eso en el corazón y que sé que pequé contra Dios, se me hizo ver mi pecado, tengo dos. Tristeza que produce arrepentimiento genuino o tristeza como la del mundo, pues. La del mundo no trae no hay una conversión, no hay volverte a nada. No hay
No hay nada genuino en eso. Solamente fue dolor, fueron lágrimas, fueron sentimientos intensos. Pero el arrepentimiento genuino se puede escuchar así como dijo David en el Salmo 51:4, conocidísimo de memoria: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas, le dice a Dios, reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. O sea, todas tus decisiones, todo como tú me lo estás haciendo ver, Señor, es justo, es limpio, es correcto. El pecado está en mí. Yo pequé, Señor. La pregunta no es si te sientes mal, si yo me siento mal. Es que a veces, hermanos, nuestro arrepentimiento lo condicionamos, un falso arrepentimiento en la medida de cómo nos sentimos. Me hizo sentir mal. La pregunta no es, ¿te hizo sentir mal? ¿Cómo te sientes después de haber pecado? O ya que te dijo tu esposa lo que hiciste. O nos dijo, sí, ya, sí, cierto, sí tienes razón. O te duele haber pecado contra Dios, o nos duele haber pecado contra Dios. Normalmente está invertida esa parte. Híjole, ya se dio cuenta mi hermano que soy débil, mi hermana, mi esposa, mis hijos. Duele cuando los hijos te dicen, ¿no? Oye, oye papá, pero ¿y qué no? ¿Por qué contestaste así a mi mamá? Oye, ¿y por qué te pasaste en amarillo el semáforo? Oye, papá, te estás estacionando en rojo. No, es verde, hijo, más que tú no miras bien. ¿De veras? La pregunta es, ¿ofendí a Dios o se trata de mí? Me hizo sentir mal a mí. Hermanos, si nosotros alcanzamos a ver y descubrir la fuente de nuestro arrepentimiento cotidianamente, tenemos que ubicar si es realmente me pesa y me duele porque, como dice David, pequé contra ti, Señor. Pequé contra ti. No, mientras no se den cuenta, pues muy bien. Segundo punto, he pecado, dijo, fíjense, el ejemplo está terrible. Dijo Faraón, he pecado esta vez. Jehová es justo y yo y mi pueblo impíos. Falso arrepentimiento. Ahí está el ejemplo, hermanos. Falso arrepentimiento. El falso arrepentimiento, fíjense lo que quiere de nosotros, ¿eh? Cómo nos engaña. Quiero alivio, quiero consuelo o solución sin transformación. La falsedad del falso arrepentimiento. Es quiero alivio, consuelo o una solución sin transformación, sin cambio. Perdón. El falso arrepentimiento desea escapar de las consecuencias, pero no abandonar realmente el pecado. Y aquí está el ejemplo, ¿no? de Faraón. Sin embargo, cada vez que la plaga terminaba, en el caso de Faraón, endurecía, ¿qué dice? Nuevamente su corazón. Sus palabras parecían correctas, pero su corazón permanecía rebelde. La verdadera entonces naturaleza del arrepentimiento, según Dios, implica un cambio de mente que produce un cambio de dirección. No es perfección instantánea, pero sí una nueva disposición hacia Dios y contra el pecado. Una nueva disposición hacia Dios y contra el pecado. Tenemos que lidiar con nuestros pecados, hermanos. Tenemos que ir en contra. Tenemos que hacer lo que sea posible para ir en contra de nuestros pecados. Es más difícil identificar que pecamos contra Dios. Yo no robo, no mato, no nada de eso. Pero tenemos una lengua infernal.
una actitud infernal, una indiferencia a Dios infernal, demoníaca, ¿no? Animal. No le digo a usted, hermano, animal diabólica, dice la Biblia. Pero a veces eso no se ve, pues, pero está en el corazón. Y ahí puede estar anidado por años, por años, por años. Y no tratar con eso. No, el verdadero arrepentimiento dice disposición hacia Dios y contra el pecado, reconociendo mi pecado. Juan en Mateo lo dice más claro. Vivan de tal manera que demuestren que realmente han cambiado. Esta está rudísima, Juan, ¿no? Vivan, o sea, haced frutos dignos de arrepentimiento, dice Mateo 3:8. Como le decían al pastor Santos, ¿no? Y lo dice seguido. Mi esposa me dice, perdón, sí, perdón, pero hechos, ¿no? Pues sí, nosotros también, hechos, hermanos. Hechos. Bueno, aquí también está otra cuestión, una confesión superficial. Estamos hablando de perdón, de lo que abarca el perdón, hermanos, ¿eh? Un arrepentimiento genuino. El que encubre sus pecados, dice Proverbios 28:13, no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. Hermanos, en principio a Dios es necesario, es muy importante que nosotros cuando nos confesemos a Dios, le digamos, le enlistemos nuestros pecados. ¿Sí me explico? A veces en lo más profundo, en la habitación más oscura, más tenebrosa, que tiene más candados para que nadie entre de la habitación del corazón, no, esa no la abrimos para que Dios la vea o para confesar a otros nuestros pecados. ¿Sí me explico? Y a veces en nuestro, Señor, perdóname porque te he fallado, Señor, en el nombre de Jesús, amén. Perdóname, Señor, porque le grité a mi esposa. Perdóname, Señor, porque tuve este mal pensamiento inmoral. Perdóname, Señor, porque codicié lo que no tengo. Perdóname, Señor, porque sentí envidia de esto. Perdóname, Señor, porque ¿qué más? A ver, pecado, no, el único pecador soy yo aquí. Perdóname, Señor, porque deseé el mal a mi prójimo. Porque no agradecí, perdóname, porque realmente me estoy quejando contra ti, Señor. ¿Sí me doy a entender, hermanos? Bueno, esta es la misma idea que habla Santiago en el caso de cuando tenemos una queja contra otro hermano. ¿Sí? Hermano, esto. Bueno, una confesión superficial. Cuando es una confesión, superficial, nuestro pecado permanece intacto. Se dice, fíjense lo que se dice, ¿eh? Lo que podemos llegar a decir. Es que yo no soy perfecto. Todos pecamos. Cometí errores, pero ya Dios me perdonó. Dice, pero evita nombrar el pecado tal como Dios lo llama. La verdadera confesión es específica porque reconoce la gravedad del pecado. La Escritura dice, lo leímos ahorita, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanza misericordia. No dice confiesa, dice confiesa y se aparta. A veces al Señor le confesamos nuestros pecados superficialmente, hermanos, pero no nos apartamos de ellos. Y como dice Juan, no nos apartamos de ellos porque los frutos permanecen iguales, dice Juan. Por eso les decía, hagan frutos dignos que realmente demuestren el arrepentimiento, ¿no? Y aquí viene hace poco hablaba con una persona, decía, es que tal persona es así y yo soy así. Bueno, nosotros tenemos que buscar hacer el bien.
Y ahí es donde tenemos el desafío y el reto de hacer el bien. No es sencillo, pero tenemos que hacer a un lado las emociones, hermanos. Y decirle al Señor, Señor, no puedo, mis emociones dicen, no puedo, pero yo creo lo que tu palabra dice, que tu palabra manda esto, y voy a hacerlo en obediencia. Dame la gracia, dame la fuerza, pero te voy a obedecer. El problema es esperarnos hasta que sienta, obedeceré. Hasta aquí, hermanos. ¿Algún comentario, pregunta, duda, afirmación, negación, herejía? En el Proverbio 4, versículo 23, pues realmente es un mandato también, que dice sobre todas cosas guardadas, guarda tu corazón, porque aquí es donde pasan por esto, guardar el corazón de esas cosas que ya traemos, sacarlas, y así es como vamos a guardar ese corazón de nuestra alma. Cuando llegamos a Cristo venimos cargaditos Sí, de tanta cosa. Entonces creo que el poder aprender primeramente a analizar ese proverbio y ponerlo en práctica. sí, Poderlo entender, ponerlo en práctica y se puede sanar, se puede vivir ese corazón con la ayuda de nuestro Señor. Y así es como vamos a poder perdonar. sí. Sí, gracias. Y es importante que recordemos, como dice la hermana, citó un texto, que recordemos qué dice la palabra. La palabra dice, si yo tengo queja contra mi hermano, voy, ¿sí? Hermano, esto, veo esto. Y ahí cuidar el corazón y decir, bueno, esto es lo que veo, no estoy diciendo que sea así, pero eso es lo que yo veo. Y, y llevar eso, poner eso delante de Dios y dejar que Él obre y que Él sane, ¿sí? O sea, es un trabajo de toda la vida, hermanos. Es un trabajo de toda la vida. En el caso de nuestro matrimonio también, en el caso de nuestros hijos también, en el caso de los hermanos de Cristo también. ¿Alguien más que quiera comentar algo? Hermanita. Empezaste diciendo que todos somos pecadores, ¿verdad? Y si lo sabemos, porque Romanos 3:23 dice, cuando todos pecaron, ya estábamos destituidos de la gloria de Dios, ¿verdad? Pero gracias que dice también el 24, siendo justificados Gratuitamente. por su gracia mediante la redención de nuestro Señor. Gracias al Señor. Pero sí es muy importante perdonar, porque cuando nosotros perdonamos genuinamente, porque a veces te decimos, a ti te perdono y a ti, pero no, eso es muy importante porque la falta de perdón ocasiona amargura, como estaba diciendo, en nuestro corazón, y no tan solo eso, sino contaminamos a las personas que tenemos cerca, ¿verdad? Como dice Hebreos 12:15, dicen, ya bien no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos seamos contaminados. ¿Por qué? Porque nuestro perdón no es genuino. A veces nada más de la boca para afuera, pero tú tienes que hacerlo genuinamente, porque dice que perdón es soltar a la persona y no hay otra más que tener misericordia. Si el Señor nos perdonó, ¿quién somos nosotros para no perdonarnos, verdad? Gracias, porque dice que de tal manera Él mandó a su Hijo unigénito para todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces yo creo que Él me perdonó y yo tengo que hacer lo mismo. Muy bien. La parte, gracias hermanita, gracias. La parte B es muy importante. El Señor me pidió perdón, el Señor nos perdonó, pedí perdón, pero me tengo que apartar del mal. Me tengo que apartar del mal. Eso dice Proverbios, y se aparta de ellos. Oye, pero
¿Que no te había arrepentido? Sí, pero nadie es perfecto. Ah, bueno, hay que revisar el corazón. ¿Sí me doy a entender, hermanos? Esas son las dos verdades fundamentales. Y si no, nos autoengañamos. No. El Señor me perdonó, el Señor, pues claro, Él es perdonador, Él limpia. Pero también puede haber sido un falso arrepentimiento si continúo en el mismo pecado, ¿verdad? Si continúo con mi corazón así. Bueno, ¿qué les parece si oramos y no hay algún comentario más? Bueno, vamos a dar gracias a Dios, ¿sí? Padre, muchísimas gracias esta mañana por tanta bondad, Señor, en nuestra vida. Gracias porque nos has perdonado y nos sigues perdonando, Señor, por gracia. Nos reconciliaste con el Padre por los méritos de tu Hijo, por la obra de tu Hijo. Y ahora, Señor, nos mandas que nosotros de la misma manera perdonemos y pidamos perdón. La gracia, el efecto, la acción de la gracia en nosotros produce que pidamos perdón y que perdonemos. Y eso será toda nuestra vida, Señor, para que nuestro corazón, nuestra mente no sea contaminado y no caminemos, Señor, en un falso arrepentimiento, en una falsa confesión. Padre, guárdanos de engañarnos a nosotros mismos. Ayúdanos a vernos a través de tu palabra cómo está nuestra vida, nuestro corazón, cuando nos atoremos en esto, Señor. Tú nos haces ver con tu palabra la verdad y el poder, Señor, de tu Espíritu Santo aplicando tu palabra a nuestro corazón es la única que puede hacer el efecto, Señor, la obra en nosotros. Tu Espíritu Santo aplicando las verdades eternas, Señor, a nuestra vida. Muchas gracias, Señor. Gracias. A ti te damos todo el honor y el reconocimiento y te agradecemos, Señor, por estas verdades, Señor, que son inamovibles. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanitos, gracias.